Lo que sucedió ese 3 de noviembre fue un atentado, un terrorismo de Estado, que según la RAE, un par de definiciones pueden ser la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, empleo de la violencia y terror sobre una colectividad como forma de lucha política, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear una alarma social con fines políticos. Pero estas definiciones nunca hablan de un presidente corrupto, ni una venta de armas a países como Croacia y Ecuador. Se hablan de grupos terroristas que quieren involucrar miedo. Pero ¿por qué el Estado debería hacerlo? ¿Qué estás haciendo cuando ocurrió la explosión de la fábrica militar de Tercero? Estaba en mi casa por tomar mate, porque era la mañana temprano, con mi mamá. Bueno, ¿qué recuerdas cuando te enteraste de lo que había pasado y qué fue lo que sentiste en ese momento? Desorientación, porque no sabíamos qué iba a pasar, ni qué había pasado, qué nos podía pasar, porque estaba cerca del polo químico, y decidimos irnos, agarrar lo primero que teníamos e irnos. Bueno, ¿cómo afectó la explosión a tu familia o personalmente? ¿Hubo algún daño material o emocional? Sí, daños materiales, pero pocos, porque estamos lejos de la fábrica. Sí, emocional sí, después durante mucho tiempo, cuando escuchábamos un ruido fuerte, un estruendo o algo, nos asustábamos, quedamos como muy choqueados por lo que había pasado. Fue algo muy particular. ¿Recuerdas cómo fue la respuesta de la comunidad o de las autoridades ante la emergencia? Sí, se priorizó la gente que estaba en la zona y bueno, y los heridos por diferentes motivos, y lo que sí fuimos todos muy solidarios tratando de socorrernos unos a otros. Bueno, se dijeron muchas cosas por la tele, pero bueno, nadie sabía en realidad lo que había pasado, y lo que después, muchos años después, fue indagado y fue sacado a la luz. ¿Qué impacto crees que tuvo la explosión de Río Tercero y sus habitantes? Mucho. La gente ya no volvió a ser la misma, y bueno, y tuvo un gran impacto económico, porque mucha gente se asustó mucho y decidió irse. La que pudo se fue. Entonces, la ciudad pasó de tener cierto número de habitantes a tener menos, y bueno, es como que de ahí se fue desgranando todo. Bueno, y por último, ¿cómo crees que deberías recordar y conmemorar este evento? Como lo estuvieron haciendo, con mucho respeto y con mucho honor a las personas que fallecieron y a las que lucharon por sacar esto a la luz. ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Estaba en mi lugar de trabajo, en un supermercado, en la carnicería, y cuando minutos antes de explotar, yo me metí dentro de la cámara, sentí que me sacaron la cámara de afuera, creí que era una broma, y cuando salí no había más nadie adentro y estaban llamando a todos si había quedado algún empleado adentro del supermercado. Bueno, ¿qué recordás cuando te contaron lo que estaba pasando y qué sentiste? En el momento no sentí, demasiado nada, prácticamente toda la incertidumbre de saber qué es lo que era. A donde nosotros estábamos instalados parecía que era la fábrica de aceite. Éramos muy cerca, pero no teníamos demasiados datos. 9:95. Esto sucedió exactamente hace 30 años. Una mañana muy calurosa. En ese momento yo estaba en la escuela secundaria, cuando de repente, a las 8:55 aproximadamente, sentimos una fuerte explosión. Los vidrios de la escuela cayeron sobre algunos alumnos, no entendíamos nada. Bajamos sin entender nada aún. Cuando vimos el hongo de la explosión que se había producido en la zona de fábrica militar, tampoco entendíamos nada. No sabíamos que estábamos en un establecimiento escolar
tan cerca de fábrica militar, que existía un polvorín y todos estos riesgos. Al principio no nos animábamos a irnos, a escapar, hasta que los profesores nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas. Y bueno, el que pudo se fue corriendo. Nuestros padres estaban desesperados buscándonos. Algunos nos encontraron, otros nos encontramos más tarde o luego de días. Y bueno, para mí el día de hoy es un día que voy a recordarlo hasta el último día. Nunca pensamos al principio pensamos que había sido un accidente cuando empezó a circular la información. Nunca pensamos en la hipótesis de un atentado hacia una población entera. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad.